Hola, hola, arañitas. En esta ocasión vamos a aprender a tejer estos hermosos silloncitos, ¿ok? Y también una mesita para nuestros silloncitos junto a una alfombra. Entonces, para que nuestra muñequita Petrita tenga donde sentarse y tenga una salita para ver su televisión. Y si no, bueno, también les sirve para las Barbies o cualquier otra muñeca que tengan de ese estilo. Espero les guste y quédense a ver el tutorial. Muy bien, este proyecto vamos a trabajarlo con un ganchillo de 5 milímetros y estambre de este mismo grosor. Primero que nada vamos a ocupar estas piezas, ¿ok? De cartoncito. Estas piezas miden 6 centímetros por 6 centímetros. Ocupamos dos. Ocupamos otra pieza de 6 centímetros por 9 centímetros. Y ocupamos esta pieza que mide 6 centímetros aquí, 6 por 6. Este mide 3 por 6, 6 por 6, 3 por 6, 6 por 3 y 3 por 6, porque se dobla y forma esta figurita. ¿Ven? Es una cajita. Entonces, para el sillón ocupamos estas piezas. Y para la mesita vamos a ocupar otra pieza como esta de 9 por 6. Muy bien. Voy a explicar cómo hacer primero estos cuadritos, ¿ok? Con nuestro estambre se va a trabajar en filas. Hacemos nuestro nudo inicial y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Esta es de altura, entonces regresamos tejiendo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos cadena, giramos y vamos a hacer 8 filas. Bien, aquí ya tenemos nuestras 8 filas, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer puntos bajos alrededor de todo nuestro cuadrito. Entonces giro aquí y voy a empezar. En esta parte, pues obviamente son 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí. No voy a hacer doble punto en la esquina, ¿ok? Solamente voy a seguir en mis demás puntos. Entonces, de este lado no cuento esta, sino a partir de aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí 7. Luego giro y de este lado también 8. Aquí mi primer punto. Hago 8. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y de este último lado nuevamente 7. Aquí no hago doble, recuerden. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya cierro aquí con un punto deslizado. Ay, con un punto deslizado. ¿Ok? Hago una cadena y puedo cortar. ¿Ok? Y tendríamos nuestro cuadrito, ¿ok? Con 8 puntos, 7 puntos, 8 puntos, 7 puntos. En total 30 puntos. Entonces, hacemos dos. Uno primero que sí cortamos y el otro pues que no cortamos, ¿verdad? Voy a dar esto de aquí. Aquí también tengo un poquito. Listo. Entonces, este es mi frente. Y aquí, pues, este es mi frente. La segunda parte, antes de cerrar, terminamos los puntos. Y justamente aquí donde vamos a empezar, vamos a poner con nuestra otra pieza, o sea, este es el derecho, y vamos a juntar revés con revés. Entonces, aquí unimos y vamos a unir con punto deslizado. Uno, dos, tres, cuatro, por toda la orilla, 5, aquí tengan cuidado con este punto que cerraron porque este no cuenta, ¿ok? Esa es la lazada con la que se une el punto, entonces solo este. Y seguimos. Ok, cuando ya hemos unido todas estas partes, ok, nos queda como una bolsita y vamos a introducir uno de los cartoncitos aquí. Entonces introducimos, ajustamos, muy bien, y vamos a proceder a cerrar totalmente, ok.
Y bueno, cuando ya hicieron el último punto, van a cortar un poquito. Ok, jalan. Y en este último punto que fue donde empezamos, introducen su ganchillo de esta forma. Jalan la hebra por aquí. Y luego aquí, que es donde sale la hebra, meten el ganchillo a la mitad y jalan este para hacer un cierre invisible. Y bueno, ya después nada más, ya sea con ayuda de su aguja o otro ganchillo, pues simplemente vamos a perder nuestra hebra. ¿Ok? Y listo. Así ya quedó nuestra pieza. Entonces esta la vamos a hacer igualita. Muy bien, entonces ya tenemos estas dos partes y las vamos a dejar de lado. Y bueno, para hacer el asiento, primero vamos a hacer otra parte como esta, que va a ser nuestra tapa, y vamos a empezar otra también, exactamente igual. Entonces aquí ya la he terminado y aquí hago una cadena y haré una vuelta por las hebras de atrás, que son los back loops, ¿ok? ¿Sí? Solo por la de atrás voy a rodear toda esta vuelta, que son 30 puntos bajos, ¿ok? Así, toda esta. Ya que terminé esta vuelta, mi punto 30, voy a cerrar con el primer punto con un punto deslizado. Hago una cadena para subir y esta ya sería nuestra primera vuelta. Ven, aquí está el back loop, entonces esta ya sería nuestra primera vuelta. Tenemos que tener 5 vueltas, o sea que haremos otras 4 vueltas de 30 puntos para crecer nuestro tejido hacia arriba. Ok, entonces muy sencillo, tomando las dos hebras o el punto completo, tejiendo normalito y cerrando al final de la vuelta con punto deslizado y una cadena para crecer y empezar la siguiente. Entonces hacemos 4 vueltas más para tener 5. Muy bien, aquí ya tenemos nuestras 5 filas, ok, tenemos esta especie de canastita y lo que sigue ahora es simplemente introducirle nuestra cajita, que va a ser esta, ok. Entonces vamos a meterle esta cajita. Muy bien. Y bueno, aquí tienen dos opciones. Pueden cerrar aquí y cortar el punto y luego unir esa tapita con una aguja, o pueden cerrarla desde aquí con punto deslizado. Ok. Para cerrar con punto deslizado, pues nada más tendrían que poner esta parte aquí e ir cerrando poco a poco. Ok, toda la vuelta, punto por punto. Cuesta un poquito de trabajo, pero bueno. Entonces así iríamos cerrando toda la vuelta. Muy bien, miren, aquí ya terminé de unir con punto deslizado todo mi cubito.
y entonces lo dejamos de lado. Y ahora pues nos falta esta pieza que también es igual para la mesa, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a tejer estas piezas un poco más largas. Es exactamente lo mismo que este cuadrado, simplemente que en lugar de tejer 8 vueltas hacia arriba, vamos a tejer 13. Entonces, hacemos igual de 8, o sea, hacemos 9 cadenas, 8 puntos bajos, porque una es de altura, y vamos a tejer 8 puntos bajos cada una de las filas. Hacemos 13 vueltas y en la número 13 hacemos una cadena, giramos nuestro tejido y empezamos a bordear toda la orillita. En este caso vamos a hacer 8, 12, 8 y 12. Al final tenemos 40 puntos, ¿ok? Entonces vamos a hacer 2, igualmente como el asiento y como los laterales estos, solo que ahora rectángulo. Aquí ya hice la primera y de aquí ya tengo la segunda. Recuerden que para cerrar, pues simplemente yo me fijo en este borde para saber cuál es mi lado derecho y mi revés. Entonces, el derecho debe estar hacia afuera y voy a empezar a unir con punto deslizado. Es exactamente lo mismo que los laterales, pero con la diferencia de que este es un rectángulo, ¿ok? Entonces vamos a bordear todo esto, introducimos nuestra tabletita y ahorita les explico. Muy bien, miren, aquí ya bordé, ya metí y de hecho he cerrado un poquito la mitad. En el caso de la mesa, cierran totalmente y así lo dejan. En el caso del sofá, van a rellenar un poquito esta parte de aquí. Entonces, simplemente toman algo de relleno y lo introducen en esta parte de aquí. Principalmente en la parte superior, que es donde queremos que quede, ¿ok? En esta parte de aquí. Y una vez que consideren que ya tiene, que ya está pachoncito de esta parte de aquí, entonces simplemente siguen cerrando. Cuando terminan simplemente cortan y bueno, ya saben, cierran con su puntada invisible que pasan por debajo de esta y luego por el medio de esta para que quede invisible. Y pues aquí ya proceden a perder su hebra. Puede ser con aguja lanera o con su ganchillo. Okay, pueden introducirla toda o perderla un poco y luego simplemente cortarla. Entonces, ya tenemos todas nuestras partes. Para unir, entonces, con ayuda de nuestra aguja y hilo estambre del mismo color, vamos a unir. Nuestro silloncito se va a armar de esta manera, ¿ok? Estos dos van aquí y este es el respaldo. Entonces, primeramente vamos a unir estas 3 piezas, ¿ok? De esta manera. Lo que yo hago es ponerme aquí y unir estas partes de aquí, que son las hebras que cierran, ¿ok? A esta de aquí, por ejemplo.
Y así vamos a unir todas nuestras piezas, ¿ok? Unimos esto de aquí y este por acá. Miren, al final, ya que he unido, simplemente pueden hacer algún nudito. Ya sea que lo dejen sencillo o doble para asegurarlo. Y luego simplemente la pasan por aquí para perder. Y ya cortan. Entonces, la de aquí abajo, pues simplemente la pasan por aquí, hacen una cadenita y ya tienen un nudito. Entonces, también la pueden perder por aquí. Y también cortan. ¿Ven? Entonces ya unimos esta parte, nos falta unir esta otra parte de este lado. Y cuando ya hayamos terminado, vamos a unir toda esta orilla, también uniendo con ayuda de nuestra aguja. Aquí ya he empezado a coser la parte de abajo y ya estoy por terminar. Y bueno, y aquí puedo hacer simplemente igual un nudo. Y perder. Cortamos. Igual de este lado, que fue nuestro inicio. Bueno, aquí. Bueno, y listo. Ya quedó nuestro silloncito. Entonces, pues así muy fácil, muy sencillito de hacer. Y bueno, pues les voy a explicar entonces la mesita. Esta parte fue igual que esta, ¿sí? Pero la mesa no se rellena, ¿ok? Está totalmente plana. Para hacer las patitas es muy fácil.
Simplemente les voy a explicar con este color. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Y en estos 4 vamos a tejer puntos bajos. Este es de altura, entonces hacemos 1, 2, 3, 4. Una cadena para subir, volteamos y vamos a hacer 5 filas, ¿ok? De 4 puntos bajos. Muy bien, cuando ya tenemos nuestras 5 filas, hacemos una cadena para asegurar y vamos a dejar un poquito larga nuestra hebra. Entonces cortamos y con ayuda de nuestra aguja lo que haremos es esto. Este hilo lo pasan por dentro hacia acá y van a empezar a enrollar, ¿ok? Enrollan, enrollan, enrollan. Y aquí con nuestra aguja, pues simplemente, supongamos que es esto, aquí van a coser, ¿ok? Van a coser, a coser. Lo que sobre aquí, pues lo pueden cortar. Aquí van a unir. Y bueno, ya nos quedará nuestro hilo de este lado. Supongamos que aquí no está esto, ¿ok? Y quedaría nuestra patita así con nuestro hilo de este lado. Entonces por la parte de abajo simplemente ponemos la patita en la esquina y vamos a coser la patita en las 4 esquinas de nuestra mesita. Así de fácil. Y por último, también les voy a explicar la alfombra, ¿ok? Primero vamos a tejer 20 cadenas, 21, porque hay una de altura. Y vamos a hacer 15 filas de puntos bajos, ¿ok? Cada fila tiene 20 puntos bajos. Entonces hacemos 15 filas. Es esto rojo. Posteriormente con otro, en este caso fue el blanco, con estambre blanco, bordeamos todo alrededor de nuestra alfombrita. Aquí en las esquinas puse 2 puntos para que no quedara tan cerrado, ¿ok? Pueden poner hasta 3 puntos en esta esquina si lo desean. Con 2 pues alcanzó, ¿ok? Solo en las esquinas. Y posteriormente se hace una última fila del mismo color del centro, pero se trabaja solo por la hebra de atrás para que quede la hebra de adelante en el blanco y nos dé este terminado, ¿ok? Aquí va nuestra mesita, nuestro sillón y nuestro otro sillón que hice uno en color rosa, ¿ok? Entonces ya hemos terminado nuestra pequeña salita de estar. Espero les haya gustado este tutorial y bueno, apoyen el canal para seguir subiendo más proyectos, suscríbanse, compartan, nos vemos.